Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 45 minutos. Recuerde que es domingo, es el 16 de febrero. No se le vaya a pasar la fecha, 16 de febrero del 2020. Oiga, qué gusto que esté aquí con nosotros, como cada que nos interesa un tema o que nos atoramos o nos metemos en arenas movedizas y nos comenzamos a atorar informativamente hablando de lo que está sucediendo pues en la discusión pública. Que esté con nosotros aquí en el estudio Cristina Viruega, experta en regulación sanitaria. La he escuchado aquí hablando del tema de la marihuana, pero hoy viene a hablar del tema farmacéutico y lo que el gobierno federal dio a conocer hace algunas semanas, que tiene que ver con la importación de algunos productos, algunos medicinas, tratamientos, en específico para el cáncer y otros temas más. ¿Cómo estás, Cristi? Qué gusto tenerte y saludarte. Muchas gracias, igualmente. Buenos días a todos. Ver, ¿qué anunció el gobierno? Hemos estado viendo muchas cosas alrededor de la desabasto de medicamentos en algunos tratamientos, en algunas instituciones públicas, que primero se dijo que era la industria, que después se dijo que no existía. Hoy sabemos que sí existe, que hay un problema serio en cuestión de desabasto en algunos medicamentos y en algunos tratamientos. ¿Qué está pasando? Primero danos una radiografía y luego lo que anunció el gobierno. Muchas gracias. Bueno, pues lo que está sucediendo hoy en el mercado mexicano de medicamentos es que las instituciones públicas, como lo hemos escuchado en diferentes medios, y además lo hemos visto, ¿no?, en la realidad de lo que está sucediendo dentro de las instituciones de salud, es que no se cuenta con el abasto suficiente de los productos, o es lo que han manifestado los pacientes, que no se cuenta con el abasto suficiente de los productos necesarios para poder tratar sus padecimientos. Entonces, pues finalmente el gobierno ha ido ajustando sus procesos de adquisición de medicamentos y de otros insumos para la salud, dispositivos, inclusive algunos reactivos que se requieren para ciertas pruebas, y estos cambios han provocado precisamente estas brechas para que haya un correcto abasto dentro de las instituciones de salud. ¿Qué anunció el gobierno hace unos días sobre la importación de productos de medicinas de otras regiones del país? ¿Cómo se trae una molécula? ¿Cómo se trae una pastilla? ¿Cómo se trae un tratamiento a México? ¿Cuáles son esos pasos que se tienen que seguir? Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que muchas veces nosotros tomamos un producto, un medicamento, y no sabemos qué se necesita para que este producto llegue al mercado, y sobre todo cómo garantiza el gobierno mexicano que ese medicamento es seguro, es un producto de calidad y es eficaz, es decir, que efectivamente va a surtir el efecto para el cual nos estamos consumiendo, y puede ser desde un tratamiento oncológico, es decir, tratamiento de alguna enfermedad como cáncer, hasta tratamiento del dolor o algún otro padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno debe de asegurar? Bueno, pues que cuando tú consumas un medicamento, pues no te pase algo peor, ¿no? Incluso por el consumo del medicamento puedas perder hasta la vida o puedas sufrir alguna lesión permanente, ¿no? Pérdida de vista o alguna cuestión, sin duda, ¿no? Entonces, existe todo un andamiaje dentro de la regulación para garantizar que todos los productos que llegan al mercado cumplan con requisitos específicos, tanto científicos como técnicos, que cumplan estudios clínicos, que si son genéricos tengan las pruebas de bioequivalencia, es decir, que sean exactamente iguales en su eficacia terapéutica a aquellos contra el cual se comparan, y hablamos de todos los medicamentos genéricos. Y es importante mencionar que estas pruebas se deben de realizar en México, de acuerdo a la norma, con población mexicana, porque nuestra genética hace que los productos farmacéuticos se comporten distinto entre poblaciones. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos con el coronavirus, el comportamiento de un virus y el comportamiento de un medicamento no es el mismo en la población asiática que en la latina o en la caucásica, ¿no? Y hay mucha evidencia científica de cómo los medicamentos alcanzan diferentes potencias determinadas por la genética de las poblaciones. ¿Es correcto? Mira, qué interesante, eso no lo sabía. Entonces, si un medicamento es muy usado y con muy buenos resultados en India, en Pakistán, en China, en esas regiones,
no por eso puede ser útil para nosotros o puede tener los mismos resultados con nosotros, con la población de América, con los latinos, pues. Es correcto. Hay casos documentados. El más típico que conocemos en el medio es el del sildenafil, ¿no? A veces en el torrente sanguíneo de India funciona distinto al torrente sanguíneo de los mexicanos, ¿no? De la población latina, y está muy documentado. Entonces, gracias a esta evidencia es que en México se toma la determinación en una norma oficial de obligar a que las pruebas se realicen en México con mexicanos, con población que sea representativa de nuestro país, ¿no? Cristina, ¿se pelearon irreconciliablemente las farmacéuticas con el gobierno federal? ¿O ya existen, a través de Concamín y de otros organismos cúpula, ya existe un acercamiento? Porque hubo señalamientos muy serios, muy serios. Incluso hubo señalamientos serios que difíciles de comprobar también. Pues mira, hay que... ¿En qué momento de la relación se encuentra? Hay que recordar que la industria farmacéutica, tanto la de capital nacional como la de la establecida en nuestro país, la transnacional que está establecida en nuestro país, pues es un elemento fundamental, no solamente para la economía de nuestro país, sino incluso para la seguridad. ¿A qué me refiero? Que en un momento dado, por ejemplo, de alguna epidemia, en un caso casi catastrófico, donde fuera necesario la producción de medicamentos, bueno, pues la industria nacional o establecida en nuestro país, pues es un aliado importantísimo para el gobierno para poder atacar este tipo de situaciones. Lo que sucedió recientemente es que el gobierno federal emitió un acuerdo en el que, en el fondo, lo que están buscando es facilitar la introducción de productos farmacéuticos, de medicamentos a nuestro país, haciendo equivalencias o retomando las equivalencias que ya han existido tradicionalmente desde hace algunos años, en el que se reconoce que las autoridades de alta vigilancia, como pueden ser FDA, la propia autoridad europea, Australia, Suiza, que tienen altos estándares de cumplimiento, que bueno, los requisitos y los medicamentos que ellos ya revisaron puedan considerarse en los requisitos equivalentes en algunos de ellos a los de COFEPRIS. Y así ha venido funcionando con resultados muy benéficos para la introducción de la innovación a nuestro país. Sin embargo, recientemente, hace un par de semanas, el 28 de enero, se publica en el Diario Oficial un acuerdo en el que se extiende a autoridades reconocidas por la OMS y OPS, y se introduce un esquema que se llama esquema de precalificación, donde la OMS, esta es la Organización Mundial para la Salud, determina que hay ciertos productos que cumplen estándares y que pueden ser importados sin alguna consideración hacia los países, pero es, como su nombre lo indica, una precalificación, es decir, todavía las autoridades nacionales deben de hacer una evaluación. ¿Quiénes son las autoridades de regulación reconocidas como ARNs? De referencia nacional por la OMS-OPS, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Argentina. México como tal está también reconocido, la COFEPRIS está reconocida como una agencia de referencia nacional, pero entonces, bueno, lo que sucede es que existen incertidumbres respecto de cómo se va a aplicar este artículo o este acuerdo, si se van a requerir o no las equivalencias en nuestro país, porque la mayoría de los productos son genéricos. Y otro de los extremos que se está contemplando en este acuerdo que se publicó es que se va a permitir la importación de medicamentos para cubrir las necesidades de las instituciones públicas sin un registro sanitario. ¿Y eso no es delicado? Es una situación que ya se preveía en el artículo del reglamento de insumos para la salud, en el artículo 132 del reglamento de insumos, es decir, no es nuevo. O sea, existe la figura. Pues. Existe la figura. Lo que llama un poco la atención es, cómo se está retomando este tema y sobre todo cuáles van a ser las reglas. Y entonces, lo que me parece que debe de existir es estas mesas que recientemente se instauraron y sobre todo mucho diálogo entre la industria farmacéutica y el gobierno federal, y la consideración del gobierno de esta importancia respecto de la industria, repito, no solamente en la economía, sino incluso en una cuestión de seguridad nacional. Estamos platicando con Cristina Viruega, ella es experta, ya lo vio en todos estos temas. Cristina, COFEPRIS, ¿dónde está? ¿Está trabajando bien? ¿Está trabajando mal? No la vemos. ¿Qué está pasando? COFEPRIS está retomando sus procesos. La verdad es que... retomando sus procesos. Llevan un año, ya vamos en el mes de febrero.
con nueva administración, ¿cómo retomando los procesos? No entiendo eso. Sí, es una COFEPRIS, perdón que te interrumpa, porque yo en su momento, Mikel Arriola, cuando era la cabeza de la COFEPRIS, que después fue el director del IMSS, era una COFEPRIS que la veías en medios, la veías en el debate, la veías en la discusión. Hoy no la ves. Sí, incluso con el comisionado Mikel Arriola es cuando se logra la calificación de México como autoridad de referencia nacional. Uh-huh. Se considera una agencia de referencia nacional la COFEPRIS y bueno, pues lo que ahora nuestro país requiere pues es una autoridad sanitaria que continúe con esta fortaleza. Ellos son los vigilantes, no solo en medicamentos, sino en todos los productos que nos pueden causar algún riesgo. Ellos son los garantes muchísimos de la protección de la población mexicana en contra de riesgos sanitarios. Entonces, bueno, sin duda lo que nosotros estamos como sociedad civil pidiendo y sobre todo ofreciendo a COFEPRIS nuestra colaboración, nuestros conocimientos, ¿no hace falta escuchar su voz de la COFEPRIS más? Sin duda. Seguramente ha dado declaraciones, seguramente participó en foros de Parlamento abierto en cierto momento cuando se le requirió, pero ¿no requiere mayor exposición ante una sociedad que está pidiendo más respuestas? Sin duda, y también lo que se requiere es la construcción de la confianza, ¿no? Entre la industria, entre la COFEPRIS y reitero, nosotros como sociedad civil, ¿no? Buscando siempre que todas las opiniones sean tomadas en cuenta, entendiendo, por supuesto, el punto de vista de la autoridad, pero también entendiendo que son estos puentes los que permiten que finalmente se tomen las medidas necesarias para garantizar que no existan este tipo de riesgos que puedan vulnerar la salud de los mexicanos. Pues Cristina, siempre un privilegio poder platicar contigo y ojalá, ¿te parece si ya lo anotas ahí en tu agenda, por favor? A ver si en un par de semanas vienes a hablar de marihuana. Sin duda, pues muchas gracias. ¿En qué etapa? Porque ya empezó estamos muy cerca el periodo de sesiones. De discusiones. Ahorita están con el outsourcing, pero lo han puesto ahí en la agenda, ¿eh? Estamos muy cerca ya de ver qué es lo que va a suceder y cómo se va a regular finalmente en México. Cristina, gracias. Gracias a ti. Muy bien, buenos días. Que tengas un excelente domingo. Una pausa, 3 y ya a las 8.